Una vez ciencia, magia sin varita, detuvo la galaxia con mente infinita. Descubre, imagina, conecta sin fin. La semana científica está por venir. Descubre, imagina, conecta sin fin. La semana científica ya está por venir. Microcerebros, trabajo de verdad. En batas y micros comienza la unidad. Descubrimientos que el mundo cambió y mujeres brillantes que todo rompió. Dios lo dejó ideas que modos que hacen, trajes brillantes que todo rompió. Vacunas, ensayos que irraden, salud humana, conciencia, ciencia nos salva, nos hace inmortal. Y los divulgadores, voz del saber, hacen que todos podamos entender. Descubre lo que está por venir, conecta el saber, siente la emoción, vive la ciencia, siente su pasión. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Ciencia, el primer congreso online 100% en YouTube creado por AMU Neuroscience and Biology. Toma asiento, porque comenzamos con el sexto día de congreso Érase una vez la ciencia. Sexto episodio. Érase una vez la salud del planeta Tierra. Recibamos con un fuerte aplauso a AMU. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a Érase una vez la ciencia. Hoy estamos en otro nuevo día de congreso, concretamente se lo vamos a dedicar a nuestro queridísimo día para hablar de la salud humana, de la salud del medio ambiente, del planeta, de nuestro maravilloso planeta Tierra, porque ayer ya hablamos de nosotros, pero nosotros solo somos una pequeña parte. En el fondo, el planeta es importante, porque como ya vimos también ayer, la salud no es solamente que estemos nosotros física, mentalmente y socialmente bien, sino que también en el fondo es muy importante que el planeta esté bien. El planeta es crucial que tenga salud. Pero claro, vosotros pensaréis, pero ¿cómo sé yo que la Tierra está sana o no está sana? ¿Qué hago? ¿Le tomo la temperatura con un termómetro? No, pero sí. Ya vamos a ver que hay muchas formas de hacerlo, pero sobre todo hay muchos indicadores que pueden decirnos cómo puede estar deteriorada o no nuestro planeta y cómo tenemos que cuidarlo. Hoy hablamos un poquito de ciencia ambiental, que yo creo que hace mucha falta y es muy importante. Vamos a tratar un poquito temas cambio climático, la importancia de la biodiversidad, cómo existen tecnologías y cosas que pueden ayudar a que la contaminación se disminuya y por tanto buscar métodos más sostenibles, un poquito mejores, además de cuidar de todos los seres vivos y no solo de nosotros, que somos importantes, sí, no sé qué, pero también son los demás muy importantes. Sin ellos, nosotros tampoco estaríamos aquí. Así que os invito encarecidamente a que os quedéis hoy en la salud del planeta. La salud humana también va ligada con esto, así que también es importante. Y la ciencia nos va a dar las respuestas y las herramientas y los ponentes nos van a contar cosas súper chulas. Así que, bienvenidos a este día de congreso y vamos a contar qué vamos a tener hoy.
Bueno, pues la primera personita que nos viene a hablar hoy ya nos vino a hablar el día de Érase una vez los investigadores y los técnicos de laboratorio, repitió en Érase una vez las mujeres científicas, también va a estar hoy para hablarnos precisamente de algo muy interesante. Ella es Cristina Aranda, nuestra queridísima My World Lab, que nos viene a hablar hoy del cambio climático y la agricultura regenerativa. Un fuertísimo aplauso para ella por estar tantos días de congreso, pero sobre todo por el de hoy. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes. Allí donde me escuché, bueno, pues yo soy Cristina Aranda, me vuelvo en redes. Primero de todo, antes de comenzar, muchísimas gracias a Ana por hacerme partícipe de este pedazo de congreso que ha montado. Y si no lo estás viendo, corre, haz clic porque tenemos para todos los gustos, para todos los colores. Vamos, Ana ha pensado en todo. Así que, pues, si queréis un ratito conmigo en este día de la Tierra, que realmente es lo que nos rodea, es lo que nos mantiene vivos, pues estate conmigo, no te vayas, que te aseguro que lo vamos a pasar muy bien. Pues, como veis, el título de mi charla es 1,5 grados centígrados. ¿Y ahora qué? Si la agricultura depende del clima, hoy el clima depende también de cómo hacemos la agricultura. Os dejo ahí ese temita para que vayáis pensando, diciendo, uy, Cristina, ¿de qué nos vamos? ¿De qué va a hablar Cristina? Poco a poco lo vais descubriendo. Es un poco el juego de mi charla, de qué tema voy a hablar, pero vamos, ya os podéis oler un poquillo de qué habla. Bueno, yo los 1,5 grados centígrados no me lo he inventado, no lo he puesto porque me ha dado la gana, se me ha ido las flapas, no, tiene un sentido. No es algo que yo he hecho, ¡pum!, mágico, no. Cada décima cuenta hoy en día. ¿Por qué? Porque más calor implica más días extremos. Hemos pasado un verano en el sur, ¡buah!, que para nosotros se queda horrible, insoportable. Cada año es peor. Y estos días más extremos hay mayor estrés hídrico y hay más riesgo de incendios. Por desgracia, este 2025 ha sido desastroso en cuanto a incendios. Por algo será. Y la mayor parte la tenemos la culpa nosotros, los seres humanos, porque hay gente muy mala en esta vida. También hay gente muy buena, pero muy mala. Entonces, hemos dicho, mayor calor, más días extremos, más estrés hídrico y más riesgo de incendio y daño de que no crece de forma no lineal. Entonces, más rápido que la temperatura que no crece ni todo va a la misma, claro, no sube todo o no baja todo. No hay un equilibrio. Entonces, 2024 fue el primer año cuyo promedio anual superior los 1,5 grados y que mantener esta década en el tiempo por encima, pues complica mucho la adaptación de todo. Entonces, si hay más calor, menos agua, suelo agotado, pues la solución tenemos que ponerla nosotros, porque nosotros lo que tenemos aquí los pies en la tierra. Entonces, una de las cosas que podemos tratar es un suelo sano, porque el suelo sano funciona como una esponja, retiene agua cuando sobra y la libera cuando hace falta. Entonces, una manera es la agricultura regenerativa, en la cual trabajo en un grupo de investigación actualmente en la Universidad Pablo de la Vida y voy a hablar un poquito de esto, así que más o menos ya sabéis de qué va, ¿no? Cambio climático, agricultura regenerativa, bueno, pues son los temas que ahora voy a tocar, ¿no? Y es que, sinceramente, de verdad, o sea, no estoy hablando de una moda, o sea, la agricultura regenerativa es que no es moda, aunque por suerte, para mí, la verdad, no creo que sea una desgracia, se está escuchando cada vez más este término que, oye, es una vía de solución a nivel agricultura y de saneamiento de los suelos. Más vida en el suelo, más estructura, menos erosión y todos ganamos. Gana la atmósfera, ganamos nosotros, gana todo el mundo. Es una práctica que la verdad que es muy interesante. Así que vamos allá con el siguiente tema. Os he puesto yo una fotito que la verdad que si ampliáis, pues podéis ver así el caretito, así para verlo, que son todas las desgracias que ha habido, pues un poco resumen, ¿no? Podéis ver en 2013, 2005, 2021 de catástrofes naturales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que el clima está cambiando, porque estamos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, del CO2, del CH4 y NA2, que atrapan calor. O sea, es como una cápsula.
Entonces, esos tres gases están en máximo en cientos de miles de años. Entonces, eso no se depura. Parece, a mí me recuerda a una basura, ¿no? Tú vas tirando, tirando, tirando y no vas expulsando, expulsando, expulsando. Entonces, eso no puede ser. El CO2 rondó los 420 ppm en 2023 y sigue subiendo en 2024. Un dato según la Organización Mundial. Entonces, lo que hemos dicho, el año, sobre 1991 y 2020, 2024 ya hemos hablado, o sea, fue el año muy, muy cálido. Se batieron 31 récords de días cálidos y 0 de frío. Lo esperable en un clima no alterado sería parecido al número de ambos. Y que 2025 no hemos ido mejor. Julio de 2025 fue el tercer julio más cálido de la historia. Entonces, claro, el calor oceánico es tremendo. Entonces, ¿cómo sabemos? Tú dices, joder, Cristina, es que a lo mejor estás paranoica. ¿Cómo sabemos que es por nosotros? Pues hay huellas dactilares, dejamos rastros, o sea, y todo encaja. La baja estratosfera se enfría mientras la troposfera se calienta. La noche se calienta más que los días. Y los modelos, vamos, que hay datos reales que lo podemos ver que lo demuestran. Entonces, hace que haya pues esas sequías tan malas, esas lluvias tan intensas, cosas que de verdad que son horribles. Entonces, tenemos que intentar hacer algo. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Esto es para que hagáis conciencia de lo que está pasando en este mundo, ¿vale? En este siglo XXI. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues mira, lo primero de todo, ¿vale? Es que lo que tenemos que hacer es intentar eso, en plan, reducir todo lo que podamos que esté en nuestra mano. Entonces, por ejemplo, refugios climáticos, horarios escolares más adaptados, laborales, por favor, que no me gusta nada eso de que la gente tenga que trabajar, de verdad, con 40 grados a la sombra, picando piedra. Que cuidadito con eso, que es nuestra salud, ¿eh? Y vida solo hay una. Atención a las personas mayores, formación sobre todo muy importante y conocimiento sanitario, o sea, en cuanto a todo esto englobado en el área de salud, que el primer punto que os he puesto ahí, para que tengamos conciencia, todo el mundo, mayores, niños, adultos, de formación en golpes de calor que hay que hacer, o sea, es tan peligroso unas lluvias torrenciales como un 40 grados. Entonces, bueno, tiene que haber más información en los colegios, de verdad. O sea que esto boca a boca es lo mejor y tenemos que estar preparados. Entonces, por favor, desde aquí, que si no enseñan a los chiquillos en los colegios, pues que seamos nosotros, ¿no? Seré los adultos que conscientes, que les expliquemos todo, incluso a las personas mayores, o sea, nuestras familias. Hay que cuidarse, de verdad, y tener formación en ello. Pues en cuanto al agua, que es el segundo punto que hemos visto ahí, pues planes de sequía por cuenca, tarifas escalonadas que protejan usos esenciales, modernizar los riegos, priorizar cultivo adaptado al clima local, la utilización de las aguas depuradoras y desalación con renovables donde sea necesario, me saldrá la palabra que es que no me sale, Cristina, naturalizar cuencas, restaurar riberas, recarga de acuíferos, suelos como materia orgánica para infiltrar. Luego tengo el tercer punto que he puesto, que es incendios. Pues una gestión preventiva. Vamos a prevenir, que es lo mejor en este mundo. Mejor prevenir que lamentar. Pues mosaicos agroforestales, quemas prescritas controladas, contrafuego, ganadería extensiva estratégica, sistema de alerta y planes de autoprotección municipales, formación y equipo para primera intervención y ciudades. Pues ciudades, por favor, más parques verdes y más respiración y más aire puro, no tantas fábricas y mierdas, por favor. Entonces, infraestructura verde, más que haya sombra, techo, aspersores de agua, drenaje urbano sostenible, que las siglas, yo una vez la he visto, SUDS, para aguaceros torrenciales, material y pavimento frío en calle y patio, o sea, a día de hoy hay muchas urbanizaciones que están en cuencas y en sitios que no están adecuados. Entonces, puede ser muy barato, la verdad, la casa, y en esta época en la que nadie puede comprar una casa, pues puede ser maravilloso. Pero otra vez lo digo, por favor, o sea, la salud nuestra es lo primero y tiene que tener pues todas las de la ley y que esté construido en un sitio bueno, que después llueve, que sí, que puede ser que estés 40 años allí y no te toque, pero luego pasan desgracias, ¿no? Y eso, y rehabilitar viviendas que están relacionadas con esto, que esté en mal estado lo que sea vulnerable, que, oye, pues hagan las
las características, los arreglos pertinentes para que no pase, ¿no? Nada, una desgracia. Entonces, todo lo anterior necesita, pues, un sustento principal, ¿no? Que es suelos que almacenan carbono y agua, paisajes que frenan fuego y devuelven biodiversidad funcional. Y entonces aquí entra la joya de la corona, que os la voy yo a presentar aquí, que es la agricultura regenerativa. Bueno, que menos emisiones, más suministro de agua y adaptación. Infiltración, retención hídrica, resistencia a la ola de calor, con beneficio en calidad de alimento y estabilidad de ingresos. O sea, es un portento. El agricultura regenerativa, de verdad, la joyita de la corona. Entonces, ¿qué es? Pues mira, yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla que tú lo vas a entender. Es un enfoque sistémico de manejo agrario orientado a restaurar y mejorar las funciones ecológicas del agroecosistema, suelo, agua, biodiversidad y ciclo del carbono, mientras produce pues cositas para comer, alimento y fibra de forma rentable y resiliente. No es una receta mágica, una receta fija, sino un poquito a poco, un pasito a pasito, un marco de principios que se adapta al clima, suelo y cultivo de cada finca. Se centra en procesos, vida del suelo, agregación, infiltración, ciclo de nutrientes y el resultado es medible, es decir, el resultado luego lo vamos a ver. Más carbono en el suelo, menos erosión, más diversidad. Y en la práctica, ¿vale? Se apoya en 6 grandes principios operativos, ¿vale? Entonces, más o menos el resumen que os he hecho ahí. Mínima perturbación al suelo. Antes de empezar, a mí me gusta llamarlo, ¿vale? Ver los 6 puntos, como que la tierra, ¿no? Da lo que produce, ¿vale? Es como un ciclo, me gusta a mí llamarlo. Y nosotros los humanos intervenimos muy poquito. Entonces, es un caminito, pero luego al final los beneficios son brutales. Entonces, hemos dicho eso. Mínima perturbación del suelo, labranza reducida o nula cuando sea viable. Suelo siempre cubierto, huerto de cobertura, residuo vegetal acolchado. Diversidad, rotaciones amplias, policultivo, franja florida, seto, agrosilvicultura, silvopastoreo. Raíces vivas y o perennes al mayor tiempo posible. Aporte continuo, claro, de sudado de carbono, si se va, hemos dicho, como regenerando, ¿no? Integración ganadera donde encaje, pastoreo planificado, pues para hacer ese ciclo de nutrientes y, muy importante, gestionar la biomasa. Gestión adaptativa basada en datos, ¿vale? Pues se recogen los datos y entonces pues tú dices suelo, agua, teledetención, agricultura de precisión y MRV, que es monitorizar, reportar y verificar resultados con protocolos serios. ¿Vale? Entonces, la diferencia clave con otro enfoque es que no se limita a sustituir lo que hemos dicho, las cosas, sino que le diseña y usa todo en su beneficio, ¿no? Para obtener esos beneficios. Seguimos en el siguiente, que os he hecho una imagencita ahí para que podáis visualizar y entender un poco X concepto que os he explicado, ¿vale? Y más o menos pues pongáis visualización a lo que os he explicado. Así que una imagen muy bonita, que os dejo ahí unos segundillos para que miréis. Y nada, aquí sinceramente he puesto como una tabla comparativa, que lo vais a ver en diapositiva y en esta es la primera, para que explicar bien pues qué diferencia, ¿no? hay con una agricultura convencional de la regenerativa, ¿no? Pues lo podéis ver ahí, o sea, pues el enfoque general respecto a la diferencia, pues lo dejo ahí, no estoy un vistacillo porque es verdad que leyendo no tengo nada más que explicar, simplemente para que veáis que salimos ganando, ¿no? con la agricultura regenerativa. Así que paso a la siguiente. Nada, decir aquí que la clave no es el eslogan, o sea, no es yo vender la moto aquí, sino eso, ve que son unos resultados medibles y que si hacéis la práctica, pues vais a ver que a largo plazo dan mucho beneficio. Vamos, básicamente, por dar un ejemplo, ya estoy viendo, por ejemplo, el uso de agroquímicos, que son malísimos para todos, para los animales, para el ambiente, para nosotros, pues en la agricultura regenerativa no se usa, en cambio en la agricultura convencional, pues es bastante elevado y lo sabemos, los pesticidas, los fertilizantes, y bueno, pues ya está, me gustaba esta tabla comparativa, ¿no? Seguimos. La ventaja principal entonces de esta agricultura para mejorar el clima, para todo lo que hemos hablado, para evitar el cambio climático, pues mira, tiene primer paso ambientales y climáticas.
Secuestro del carbono en el suelo y en sistemas agroforestales, también en biomasa leñosa que contribuye a la mitigación. Esto es un poco el resumen de todo lo que he hablado. Menores emisiones, menos laboreo, pues menos CO2, mejor eficiencia de nitrógeno, mejor no NOH y mejor manejo de estiércol y pasto. Entonces, menor CH4N2O. Adaptación al calor y a la sequía, pues más materia orgánica y porosidad, ¿qué hace? Pues mejor infiltración y retención hídrica, menos escorrentía y por lo tanto menor erosión. La biodiversidad funcional, pues seto, franja, mosaico que habitan, aumenta los polinizadores fundamentales en esta vida, menos enemigos naturales, estabilizan el sistema, reduce la presión de plaga, una calidad del agua también ayuda, menor lisificación de nitratos, menos carga de sedimentos hacia el río y embalse. Este es como el primer punto de ambientales y climáticas. Ahora vamos al segundo punto, que es agronómica, que es el suelo, rendimiento y el manejo, pues fertilidad y estructuras más agregados, estable, mejor aireación, capacidad de intercambio catiónico, raíces más profundas y sanas, estabilidad productiva, menor variabilidad interanual de rendimiento, especialmente en los años más extremos, mejora la sanidad del cultivo, refuerza esa regulación biótica, se tiende a reducir los fertilizantes, los fitosanitarios a medio plazo, bueno, con decisiones, ¿no?, guiadas un poco. El tercer punto que he puesto son económicas, menores costes variables en combustible, en fertilizaciones, en fitosanitarios, tras esa fase, ¿no?, de transición, porque como la agricultura regenerativa todo tiene un proceso y una fase y hay que hacerlo de manera adecuada y con conocimientos de profesionales. Eso no es a lo loco, yo me pongo a hacer agricultura regenerativa, no, tiene que haber unos profesionales que guíen en ese, ¿no?, en ese cambio. Luego, resiliencia también económica, menor riesgo de pérdidas graves en años secos, muy calurosos, más previsibilidad de caja, acceso a mercado, programas de compra preferentes, bonificaciones por las prácticas o resultados, dan becas, ayudas, de esos beneficios ambientales, diversificación en agrosilvicultura, ¿no?, pastores se suban productos, madera, forraje, miel. Y ya por último puse sociales y de territorio, empleo rural y cualificado de transferencia de conocimiento entre pares, comunidades de práctica, una bienestar animal, mejorado con esos sistemas de pastoreo bien diseñados, paisajes son más seguros frente a incendios, alineación regulatoria, encaja con la estrategia europea de neutralidad climática, biodiversidad de agua, reduciendo riesgos reputacionales y regulatorios. Y nada, ha puesto ahí un pequeño recordatorio de que, oye, esto no es magia ni inmediata, que suele haber una curva de aprendizaje, como siempre digo, unas transiciones de ajuste de rendimiento. En la vida de los seres humanos aprendemos ensayo-error y no pasa nada por fracasar ni caer, siempre hay un plan B y simplemente pues eso, que aconsejo desde aquí que si quieres realizar esta práctica para mejorar todo, pues que te asesoren los mejores profesionales y un poco, ¿no? Hacer un diseño, un pensamiento, un plan y ver lo que a ti mejor te funciona y a tu suelo, ¿no? Seguimos la siguiente, que he hecho un resumincillo así para que veáis, pues bueno, entonces esto que tú me has contado, realmente, concretamente, ¿cómo ayuda al cambio climático? Pues mira, es un poco resumen lo que hemos dicho anteriormente, pero quería enfocarlo un poco en el cambio climático, ¿no? O sea, hemos dicho que menos emisiones, más carbono ha capturado, entonces la mitigación, ¿no? Que he puesto ahí que mitigación, los dos puntos clave, ¿no? El secuestro de CO2, que cubiertas, raíces vivas y diversidad alimentan a los microbios, forman agregados estables y encierran el carbono en fracciones más resistentes y con el tiempo el suelo pasa de fuente a sumidero de CO2. Entonces, pues eso, más materia orgánica, mejor estructura, menos oxidación y erosión. Y luego otra idea que tenemos que tener principal en esta mitigación, el carbono en biomasa leñosa. Ahora, silvicultura y seto añaden árboles al sistema, ¿no? Carbono en troncos, ramas y hace que el microclima pues, sea más fresco, menos estrés térmico del cultivo. También hay menos CO2 por combustible y laboreo, entonces una labranza reducida, menos pasaje de tractor, menos diésel y por lo tanto eso menor exposición y oxidación de la materia orgánica. Menos NO2, que ya lo hemos contado, que eso baja la fracción que se pierde como óxido nitroso, menos CH4N2H de la ganadería, un pastoreo planificado, pues manejo de estiércol, compostaje aireado o biogás, y forraje, pues reducen el metano y NO2 asociado. Y después, pues bueno, emisiones evitadas indirectas también, ¿no? Y mejora todo lo que hemos contado. Y luego, en la adaptación, ¿no?, que pone menos riesgo y daño en el clima extremo, pues más infiltraciones se va de agua, el cultivo aguanta mejor las olas de agua y sequía, las olas de agua
sí, de agua de torrentía o de calor y sequía. Eso pues también crea una biodiversidad funcional, que los árboles pues tengan menos estrés y térmico, un paisaje que se llama mosaico, que tenga menos intensidad de incendio y mejor recuperación post-evento. Un suelo sano, pues lo sabemos ya, reduce daño y a la vez guarda carbono. Entonces, quería decir qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué práctica puedo yo meter para hacer esto posible, ¿no? Pues para cultivo mediterráneo, por olivar, viñedo, almendro, cerrado de secano, pues, por ejemplo, cubiertas, mezclas con leguminosas más gramíneas, siembra directa, labranza reducida donde sea viable, enmiendas orgánicas, compost, restos de poda triturados. En olivar, pues, cuidado con dosis de alperujo y seguimiento. En agroforestería, pues, silvopastoral controlado. En el manejo de agua, pues, acolchado, microterrazas, curvas de nivel, riego deficitario controlado y sensores, nutrientes, pues un diagnóstico bueno de análisis de suelo y savia, fraccionamiento del nitrógeno, priorizar la fijadora, inhibidores cuando toque, una ganadería integrada, pastoreo, rotación de baja carga para reciclar los nutrientes y mantener cobertura sin sobrepastoreo. Esto yo, en lo que conozco, lo que he escuchado, lo que he aprendido, lo que me he informado. Como siempre, yo no soy aquí una experta, soy técnico de laboratorio de anatomía, ahora en concreto técnico de apoyo y de campo, pero que esto pues un profesional que se dedica a ello 100% o puede, con un estudio exhaustivo de vuestro campo y de vuestras tierras, pues os puede asesorar y ayudar de cómo pues, sacar el mejor provecho de manera saludable y con la agricultura regenerativa y otras prácticas que hace que se reduzca, que este es mi resumen, el cambio climático y mejorar la calidad de vida de aquello de que nos hace respirar, ¿no? Y nada, ya termino aquí mi charla. Muchísimas gracias a todos. Regenerar el suelo no es solo una moda, es la póliza de seguro de la agricultura frente al clima y además reduce emisiones, o sea, es una inversión muy, muy buena para todos. Primera instancia para el suelo, para lo que nos comemos y a última instancia para nosotros. Esto todo es un equilibrio y todo esto es un cómputo en la vida, o sea, creo que esto es como una pelota y tenemos que cuidar todos los cimientos, ¿no? Y empezando por lo que nos rodea. Y simplemente deciros que muchísimas gracias, que entonces ese tema de 1,5 grados centígrados tenía que ver con el cambio climático y por lo tanto una de las prácticas para mitigar lo que es la agricultura regenerativa. Y si tenéis alguna duda, podéis contactarme por cualquiera de las redes sociales que tengo. Todo está contemplado en mi página web, MyWorldLab, o directamente en LinkedIn o por correo. Y nada, muchísimas gracias, Ana, de nuevo, porque se está montando una semana de verdad maravillosa. Espero que disfrute de todos los temas de mis compañeros profesionales y de todos los días, que tiene una cartera impresionante, y nada, que muchísimas gracias, que lo paséis bien, que os cuidéis y nada, simplemente ya dejaros aquí la webgrafía, que siempre es muy importante notificarlo y simplemente me despido. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias, Cris, por enseñarnos tanto sobre la agricultura, sobre el cambio climático y la importancia, por cierto, de la agricultura, que muchas veces se nos olvida. Así que por eso he preferido empezar precisamente por su charla, para tener claro que primero están las plantas y sin ellas no habría lo que viene ahora y de lo que nos viene a hablar el siguiente ponente, que es Jesús Mesián, Paleoscience en redes, que ya sabéis que también ha participado en el Día de las Mujeres, pues repite hoy y nos viene a hablar de la conservación de las especies. Así que un fuertísimo aplauso para él. Buenas a todos, soy Jesús Mesián, también conocido como Paleoscience en las redes sociales, y hoy vengo a hablaros acerca de la conservación de las especies para este congreso de la ciencia hecho por Amuneuro. Y espero sinceramente que os guste. Bien. Cada especie cuenta con una historia única, pero hoy miles de ellas corren el riesgo de desaparecer para siempre. ¿Por qué importa conservarlas? ¿Qué papel jugáis vosotros en este reto? En este vídeo voy a hablaros del presente y futuro de la conservación de las especies.
Según la ONU, más de 1 millón de especies se enfrentan a la extinción en las próximas décadas. No se trata solo de animales lejanos, ya sea en bosques, mares, incluso si se habla de insectos esenciales para los cultivos en peligro. La biodiversidad no es un lujo, es la base de la vida. Y es que conservar no es solo un acto de amor hacia la naturaleza, es una cuestión de supervivencia. Porque engloba la parte ecológica, ya que cada especie cumple un rol en el ecosistema, la parte económica, de la cual dependen de recursos naturales la gente del mundo para alimentos, medicinas y energía. La parte cultural, cuyas muchas especies forman parte de nuestras identidades, mitos y tradiciones. Cuando una especie desaparece, se pierde mucho más que un animal o una planta. Y es que las amenazas vienen de las propias acciones de cada uno, como es la pérdida de hábitats por agricultura y urbanización, la contaminación de ríos, mares y suelos, el tráfico ilegal de especies y sobre todo el cambio climático. No es un problema aislado. Todo ello está interconectado, una cosa va a afectar a la otra, en un círculo vicioso. La buena noticia de todo esto es que la conservación funciona. Gracias a programas internacionales, algunas especies se han recuperado. El panda gigante dejó de estar en peligro crítico, las ballenas jorobadas se están recuperando y proyectos locales han salvado bosques enteros. Estos logros muestran que aún no es tarde. La conservación no es solo cosa de gobiernos o de científicos. Cada acción de cada persona cuenta. Y es que consumir productos sostenibles, reducir plásticos de un solo uso, apoyar proyectos de conservación locales, difundir información confiable o proteger especies es protegeros a vosotros mismos. Y sí, estoy utilizando la segunda persona del plural para dirigirme a vosotros sin incluirme, porque aunque la vida en la Tierra lleva millones de años evolucionando y sois parte de esta historia, conservar las especies no significa congelar el pasado, sino garantizar un futuro posible. Porque cuando se cuida la biodiversidad, se cuida la vida, incluida la vuestra. Y todo esto, como digo, el por qué utilizo el segundo pronombre del plural para dirigirme a vosotros en este vídeo es porque, aunque el reto es grande y estáis a tiempo, si os dais cuenta, soy un dinosaurio, entonces a nosotros, los dinosaurios, no nos afectó estos problemas humanos. Nosotros desaparecimos del planeta por causas naturales, pero es el destino de la vida en el mismo el que acabará igual si no tomamos conciencia de todo esto. Espero que os haya servido para por lo menos empezar a tener algo de conciencia el asunto, a pesar de las pocas risas por el tema de ver un dinosaurio hablando de conservación de especies. Y espero también que disfrutéis de el congreso en general, tanto del día de hoy como del resto de días. Me despido de vosotros y adiós. Muchísimas gracias, Jesús, por contarnos como buen dinosaurio lo que no debemos de hacer si no queremos acabar extintos como los dinosaurios, ¿no? Propiamente. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias.
también por confiar en mí en editarte un poco el vídeo, pero bueno, esperemos que a la gente le haya gustado. Y ahora dicho esto, vamos a pasar con el siguiente ponente, que es Marcos Martín, que nos viene a hablar de un mundo un poquito más microscópico, que a veces no lo vemos tanto precisamente, ¿no? Porque no es tan visual, pero es el mundo de las microalgas, ¿vale? Nos viene a hablar un poquito del presente y el futuro sostenible gracias a estos microorganismos, así que os pido un fuerte aplauso para él. Hola, soy Marcos Martín y hoy os venía a contar el maravilloso mundo de las microalgas. Y quería dar una introducción lo más sencilla posible de qué son las microalgas. Las microalgas son microorganismos microscópicos muy pequeños que realizan fotosíntesis, que convierten la luz en energía. Liberando oxígeno, que es lo más importante. A pesar de que a veces se les llama algas, no son plantas en el sentido estricto, y algunas ni siquiera son verdaderamente algas. En grandes grupos las microalgas se pueden dividir en eucariotas y procariotas. Eucariotas como las algas verdes y procariotas como las cianobacterias. Las microalgas, aunque parecen insignificantes, producen el 50% del oxígeno que respiramos. Por lo tanto, es el verdadero pulmón del mundo. Las microalgas son extremadamente versátiles. No solo viven en ríos o mares, sino también en suelos húmedos, en los polos, en ciertos estanques, en ciertos lagos. Son microorganismos muy versátiles. Su presencia es fundamental para los ecosistemas porque capturan el dióxido de carbono y sirven como alimento para los pequeños y grandes animales de nuestro ecosistema. También contribuyen a regular el clima. Hoy en día las microalgas ya no son meramente un tema de estudio ecológico. También ha traspasado esas fronteras. Ahora los científicos e ingenieros de todo el mundo las estudian porque tienen aplicabilidad en la sostenibilidad, en la salud, en la nutrición y en la energía. Uno de los usos más conocidos de las microalgas es la alimentación. La espirulina y la clorela son catalogados superalimentos porque tienen múltiples proteínas y tienen concentración de estas proteínas buenas más que ningún otro alimento conocido. ¿Por qué se consideran superalimentos? Porque la espirulina tiene del 60 al 70% de composición en proteína vegetal y eso significa que pueden actuar como antioxidantes, tiene mucho hierro, mucho calcio, mucho magnesio y tiene importantes concentraciones de vitamina B12, muy importantes para la salud. Estos nutrientes de los que os hablaba antes no solo aportan energía, sino que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejoran la concentración y protegen a las células del estrés oxidativo. Además de todo esto, las microalgas son muy útiles contra la malnutrición en el tercer mundo, porque crecen muy rápido y en terrenos con poco agua. Por ejemplo, en India se ha utilizado como complemento alimentario para los niños. En pocas palabras, las microalgas son un excepcional complemento para la dieta humana porque tiene grandes concentraciones de proteínas, sales minerales, antioxidantes y ácidos grasos. Pero las microalgas no solo sirven como complemento alimenticio. También otro tipo de cepas producen lípidos, los cuales podemos convertirlos en biocombustibles, biometanol, biogás, con lo cual pueden ser fuente alternativa de energía. Y el proceso para hacer esto es relativamente sencillo. Se cultivan estas microalgas en fotobioreactores o estanques abiertos, luego se cosechan y se extraen los lípidos mediante presión. Finalmente, estos lípidos se convierten químicamente en combustibles mediante el proceso de transesterificación. Pero tiene todavía un potencial añadido, que es que no se tira nada. De esos residuos, tras esos procesos que hemos dicho lipídicos que se convierten en biocombustibles, existen los desperdicios que se llaman de eso. Esto se utiliza
como fertilizantes y como alimento animal. No se tira nada, se aprovecha todo. Claro, no todo iba a ser buenas noticias. Hay retos, hay investigación importante, los costos de producción todavía son elevados y se necesita que la tecnología sea muy importante a la hora de dar nutrientes a estas microalgas para que crezcan lo suficientemente rápido como para que sean rentables y aprovechosas. Pero la investigación va muy rápido y el futuro es prometedor. Más allá de la alimentación y la energía, las microalgas se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, la cosmética, por sus pigmentos y sus antioxidantes. Y también en biotecnología, para generar bioplásticos, para quitarnos los plásticos que utilizamos actualmente y que, como sabéis, tienen origen en el petróleo. Y por fin comentaros que, dada su versatilidad, ya se están utilizando como obtenedoras de oxígeno para misiones espaciales, para viajes largos espaciales a Marte, por ejemplo. Se obtienen estos microorganismos, ocupan muy poco espacio y dan nutrientes muy importantes en muy poquito espacio, como decía antes, y a la vez liberan oxígeno, con lo cual para las naves espaciales y las misiones importantes y largas son muy importantes. En definitiva, las microalgas son organismos diminutos, pero con un impacto enorme. No solo nos dan complemento alimentario, no solo nos dan energía, nos otorgan oxígeno y oportunidades para un futuro mucho más sostenible. Y la pregunta del millón, ¿veremos en nuestra vida cotidiana las microalgas dentro de 10 años? Y la respuesta es sí, señores, en ámbitos tan rutinarios como la cosmética, como los biocombustibles y como los nuevos materiales. Va a revolucionar la industria por lo que os decía de los bioplásticos y esas cosas. Señores, en definitiva, quiero que se queden con un mensaje importante. Queda mucho por hacer y por descubrir y por aprender de lo que nos puede aportar estos diminutos microorganismos. Pero lo que está claro es que la ciencia está empezando a descubrir todo el potencial que tienen y que nos pueden dar para hacernos una vida mejor. Pues muchas gracias, Marcos, por contarnos todo este mundillo de las microalgas, aunque sea muy resumido. Ya sabéis que las charlas no son muy largas, pero bueno, se puede aprender un montón de cosas y nos podéis preguntar en los comentarios. Y ya para cerrar el día de hoy, pues os dejo conmigo misma, que os voy a hablar un poquito de la sostenibilidad del planeta. Así que nos vemos ahora mismo. Hola, bienvenidos a mi pequeña charla en este día de hoy, dedicada a la salud del planeta. Dice nuestro queridísimo Chayanne: oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Pero para poder disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, que no son todo precisamente en las ciudades, y curiosamente de hecho solemos salir al campo, es donde más felices solemos estar, yéndonos a hacer una ruta de senderismo, yéndonos a la playa, estar en contacto con la arenita, con el mar, con todas estas cosas que al final son naturaleza y es el planeta. Así que hoy quiero dedicar mi charla a darle este grandísimo homenaje a nuestra queridísima Madre Tierra y a por qué es importante cuidar su salud, ¿vale? Así pues, vamos a empezar por el principio. Una de las cosas más importantes que quizás deberíamos de tener en cuenta es que cuidar del medio ambiente no es solamente una moda, un trending topic y una cosa así muy chula, que está muy guay hacerla porque te da muchos seguidores y tal. No. Cuidar el planeta es esencial. Cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros. Cuidar el planeta se puede hacer de 20.000 maneras distintas, la verdad. Y quiero empezar a contar algunas de ellas. Una de las cosas que en su momento se hizo como un gran boom es que muchas empresas dijeron: vamos a reforestar, vamos a plantar árboles y tal. Plantar árboles está estupendamente bien y de hecho está demostrado que las ciudades y los lugares que tienen normalmente más verde hacen que la salud humana, de la cual hablamos ayer, sea mejor. Así como
los sitios donde tú puedes evidentemente salir y caminar y por tanto hacer ejercicio físico, y si encima ya tiene árboles, bueno, ya la salud humana está perfecta, la contaminación disminuye porque la temperatura puede disminuir gracias a las plantas que cogen el CO2 para hacer la fotosíntesis, y también porque evidentemente producen sombra y por ende no acumulamos el calor. Así que les debemos muchísimo a los árboles. Pero ojo, no son los únicos que hacen la fotosíntesis. Existen unos pequeños organismos tan pequeñitos como microscópicos que son las microalgas, que también son organismos fotosintéticos y que realmente muchas de ellas se encuentran en los océanos, en los lagos, en los ríos, y están permitiendo también una gran fijación del CO2 y por ende mantienen la temperatura del planeta lo más estables posibles, etc. Otros a los que no solemos ver, aunque son un poco más grandes, o quizás os encontráis en la playa y les hacéis ¡uy, qué asco, una alga! Pues el alga es muy importante, porque las algas también son organismos fotosintéticos. Y aunque dé un poquillo de cosilla que se te pegue a la pierna, porque la sensación es un poco desagradable, lo cierto es que las algas están cumpliendo unas funciones esenciales en todos los océanos, en los mares, y por supuesto son muy, muy, muy importantes. Permiten que haya una variedad de vida en todo lo que es el agua, impresionante. Sirven de alimento, por supuesto, para muchísimos organismos. Y sin ellas, aunque parezca mentira, el famoso ciclo de la vida del CO2, que yo por cierto os he contado aquí en este canal, por si lo queréis ir a ver, pues es que es imposible. Sin ellas no existiría, no se podría haber dado. De hecho, es que son cruciales. También otra de las cosas que se puede encontrar en muchas ciudades son los jardines verticales. Esta cosa que ahora que parece que se ha puesto de moda, pero que es que en el fondo está demostrado que, primero, disminuyen la contaminación, segundo, mejoran la sensación de la gente en las ciudades y, sobre todo, que también, al final, nos permiten tener una mayor biodiversidad, no solo de plantas que tú pones y tal, sino también, por supuesto, de animales que pueden incluso ir a estas plantas a polinizarlas, como pueden ser muchos insectos, o incluso también muchas aves que pueden encontrar ahí un buen refugio. Así que las plantas en general son esenciales, los árboles también, y las zonas verdes, por supuesto, que también. Y por supuesto, por eso también tenemos un montón de parques protegidos, para que eso sea posible. Por otro lado, tenemos el cuidado del agua, porque sin agua no hay vida. No sé si lo sabíais, pero como curiosidad, el ser humano es un 70-80% agua. Y de hecho, prácticamente no hay organismo vivo que no dependa del agua, prácticamente. Así que el agua es sumamente importante. Literalmente, mi vídeo más visto de este canal de YouTube es el ciclo del agua. Fijaos si es importante entonces el agua. Mediante la retirada de los plásticos, por ejemplo, gracias a los pescadores y gracias a muchísimas empresas incluso que se están empezando a dedicar a ello, se están reduciendo el número de plásticos en los océanos, pero siguen llegando muchísima basura a través del ciclo del agua hacia nuestro planeta. Desde los lagos, los mares, los océanos e incluso obviamente en los montes, con las plantas, etc. Es importantísimo que cuidemos el agua. Cada vez es un recurso más escaso y por eso es tan importante hacer una reutilización del agua en la medida de lo posible. ¿Cuántos de vosotros podéis hacer cosas con el agua y reutilizarla? Pues mirad, el cuidado de las aguas, desde las subterráneas que no vemos, que permiten que tengamos cultivos y que la tierra tenga vida para poder cultivar y poder comer, pero también incluso para que haya pastos y nuestras ovejitas, nuestras vaquitas, nuestras cabras coman, para que luego yo me pueda comer precisamente estos animales, también está ahí. Lo enfoco todo desde este punto de vista tan antropogénico porque muchas veces es el único que importa, pero lo cierto es que es esencial tener todos esos ecosistemas. No para nosotros, sino para la madre tierra. Lo necesita. Necesita que haya agua subterránea para poder tener todos esos minerales, para poder tener toda la vida que tienen debajo en el subsuelo, microorganismos,
lombrices, los escarabajos, todos los animales que existen y que viven bajo tierra, las hormigas, todos ellos dependen también de que haya agua subterránea y del reciclaje del agua y de cómo la gestionamos nosotros. Así que el agua es crucial. Dicho todo eso, no nos quedamos solo ahí. Hay evidentemente una cosa de la que yo suelo hablar mucho en los directos y es del calentamiento climático. Bienvenidos al calentamiento global. Bien, ya todos sabemos que existe. Si hay alguien que no sepa que existe, entonces yo recomiendo encarecidamente que sigas a divulgadores y aprendas más del tema. Porque está claro que no lo conoces. Riesgos de tener un cambio climático que nos lleva a ambientes más extremos. Ambientes en los cuales el reciclaje del agua va a ser crucial. Aquellos en los que la biodiversidad se puede ver muy reducida y en los que la vida puede pasar a ser muy dura. Calor extremo, frío extremo, en principio más calor extremos hacia lo que estamos yendo, cada vez suben más los grados en cuanto a la temperatura que tiene el planeta cada año y eso empieza a ser un problema que nos va a afectar, un problema que nos va a afectar a todos y no nos vamos a librar ninguno, ya os lo digo yo. Como diría mi abuela, ni ricos ni pobres, todos por igual. Así que, consejillos, super consejillos del día. Cuidemos de la fauna, conservar las especies, los espacios naturales, cuidar de que estos animales tengan los hábitats sin dañar, crucialmente para todo lo que os podáis imaginar. Si nosotros, el ser humano, llegamos y tocamos un ecosistema, os puedo asegurar que os podría poner más de un ejemplo de cómo lo hemos podido destrozar. Mantener los ecosistemas sin dañarlos es la primera prioridad que deberíamos de tener. Y una de las muchas cosas que debemos de hacer es cuidar que las especies se mantengan en donde deben estar. Es decir, que las especies, por ejemplo, no tengan un tráfico ilegal. Que no cojamos y nos dediquemos literalmente a exterminar a una raza de, en este caso una especie entera, como pueden ser los rinocerontes o los elefantes, porque nos interesa su marfil de los cuernos, porque tal. No. Esos animales tienen tanto derecho de estar en este mundo como tú. Y el marfil que tengan en sus cuernos no justifica que tú hagas lo que haces. Por otra parte, también tenemos la maravillosa parte de coger animales y convertirlos en mascotas. Las cotorras argentinas son ahora una especie invasora y son un problema. Las tortugas en su momento, las famosas Trachemis scripta, también fueron un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos de animales que no se han movido por gusto, los ha modificado el ser humano. No estamos cuidando la fauna cuando hacemos esto. Es muy importante cuidar de la fauna, respetarla, respetar cuando vamos a un sitio y no ponerte encima de una vaca en pleno Cangas de Onís cuando la pobre vaca está pastando. Luego a lo mejor te sorprendes si la vaca te intenta embestir. Pues quizás sea porque no estás respetando y cuidando a la fauna. Literalmente es lo único que quizás la fauna nos debería de pedir. Cuídanos, respétanos y cuida un poquito los ecosistemas. Con eso, ya os digo yo que van a disminuir muchísimo las numerosas especies que están en la UICN, en el libro precisamente de especies que están amenazadas o en peligro. Dicho eso, no obstante, las especies de animales con las cuales todavía sentimos algo de empatía no son las únicas que están en peligro. También tenemos que cuidar de la flora. Los incendios forestales, los múltiples incendios que hemos tenido en este año 2025, desgraciadamente, os aseguro que como se han propagado y como han sido, no han sido en un animal, han sido en las plantas. Las plantas son esenciales, son organismos fotosintéticos. Su capacidad de coger el CO2 y transformarlo literalmente en nutrientes y empezar a ayudar a que exista un ciclo para el oxígeno, para el agua, para la materia y todo lo que hay en ella, nutrientes, etcétera, son esenciales. Incluso, aunque no los tengo aquí puestos, también están los hongos, los líquenes.
un montón de primeros colonizadores de ecosistemas que sin ellos tampoco las plantas podrían existir. Y de hecho, gracias a ellos sabemos cuando un bosque o un hábitat está mal. Tú miras y dices, uy, no hay ningún hongo, no hay ningún líquen, no hay ningún musgo en ningún sitio. Oh, no tenemos plantas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que sin todo esto no tenemos lo de antes, no tenemos fauna. No hay animales que vayan a ir a un sitio así. Así que es muy importante que cuidemos de la flora, tanto o incluso más a veces que los animales, porque cuidando la flora, cuidando a los líquenes, a los musgos, cuidando a los hongos, cuidando a las plantas, estamos cuidando realmente el ecosistema donde van a encontrarse los animales. Y por cierto, el ser humano también es un animal, así que no deberíamos de separarnos, somos parte de todo eso. Dicho eso, por supuesto, quiero también que tengamos en cuenta que todos podemos ayudar. Podemos ayudar intentando reducir nuestros consumos de plásticos, que sé que es muy difícil, os aseguro que a mí también me cuesta, pero en la medida de lo posible lo podemos intentar, como mínimo. También podemos intentar darle reutilización a los materiales, una cosa que, por ejemplo, aquellos que seáis de los 90 como yo, aprendimos bastante con Art Attack. Hacer manualidades, reconvertir cosas, por ejemplo. Eso es algo muy importante y se puede hacer, y yo sé que hay muchísima gente que lo hace. Así que son pequeños pasitos. Reducir, por ejemplo, el consumo de agua. Oye, me estoy lavando los dientes, no voy a tener el grifo abierto. Yo qué sé, hay cosas muy estándar, ¿no? Pero sobre todo creo que sí que es cierto que si pensamos, bueno, eso no puede afectar tanto, creerme que afecta, porque cada uno de nosotros va aportando un granito. Si todos obviamente aportamos ese granito para positivo, el planeta lo va a agradecer. Y como última parte quiero mencionar el tema de las energías renovables. Las energías renovables no son obviamente la panacea, por supuesto que también contaminan, pero la proporción de contaminación que producen al planeta es infinitamente inferior a la que producen los combustibles fósiles. Por tanto, gracias a la tecnología, gracias a la investigación de los investigadores del primer día, gracias a los descubrimientos que se están haciendo, como comentamos un poco el segundo día, de distintos materiales, de distintos componentes, los biomateriales, por ejemplo, ¿no? Estos materiales que se pueden reciclar después, podemos llegar a obtener literalmente mujeres científicas, premios Nobel, una salud humana mucho mejor y, por supuesto, y lo más importante, que nuestro planeta esté más sano. Y con un planeta más sano, os aseguro que todo lo demás también gira y funciona mejor. Y por eso es tan importante que esté este día en este congreso, para darle esa visibilidad a la importancia que tiene proteger, cuidar y gestionar bien nuestro planeta. Así pues, que la ciencia y la fuerza os acompañe y que espero que le deis un gran abrazo a un árbol cuando lo veáis, pero sobre todo que lo cuidéis mucho para que siga estando ahí durante cientos y cientos de años. Pues hasta aquí, hoy hemos llegado a Érase una vez la salud del planeta. Súper importante, cuidar el planeta es una forma de autocuidarnos si lo queremos ver del modo más egoísta posible. Pero en el fondo, y sobre todo si os gustan mínimamente las plantas, los animales, ir a la playa y disfrutar y luego voy a hacer buceo y ay qué bonito el coral, pues todas esas cosas necesitamos cuidarlas juntos. A la madre tierra hay que cuidarla juntos. Hemos visto que hay un montón de datos, un montón de indicadores, un montón de cositas y tal que podemos hacer a día de hoy para mejorar la salud del planeta y que la salud del planeta, como digo, es muy importante. La parte emocional que nos hace estar tristes cuando hay un incendio forestal, por ejemplo, que este año ha habido desgraciadamente muchos,
la narrativa de cuando un animal es rescatado y de pronto, ay, mira, esta especie que iba a estar, de pronto se iba a extinguir, ya iba a estar al borde de la extinción, fíjate, pues ha recuperado, qué guay. Eso nos genera cierta felicidad. Bueno, pues eso no es casualidad. De verdad que la salud del planeta es súper importante para todos. Y creo que todos podemos contribuir haciendo pequeñas cosas para ayudar a que esos cambios estén ahí. Precisamente la ciencia, la emoción de contar la ciencia, aquellas personas que han estudiado ciencias ambientales y que se dedican a que cualquier cosa que haga el ser humano también tenga un control, una evaluación ambiental para que no se dañe en la medida de lo posible a nuestro planeta, creo que va a ser esencial, siempre. Y precisamente, un poco ligando con todo esto, mañana tenemos el último día de congreso. ¡Oh, qué tristeza! No, mañana es el último día de congreso, pero va a ser un gran día para cerrar. Y es que precisamente si hay alguien que sabe comunicar la ciencia y que lo hace normalmente con toda la pasión y con todo el amor del mundo, y lo hacen sobre salud, lo hacen sobre investigadores, sobre investigaciones directamente, sobre científicos, sobre premios Nobel, sobre mujeres científicas, también lo hacen de los descubrimientos que van surgiendo. También, por supuesto, se habla, como digo, de salud humana, también se habla, por supuesto, de la salud del planeta y cómo cuidarlo. Todo eso te lo puede contar perfectamente un divulgador. Así que mañana, en el Día de los Divulgadores, os invito muchísimo a que vengáis. Primero, porque los divulgadores os van a enseñar cosas, porque también os van a contar un poco su trayectoria y sobre todo porque así les podréis seguir, podréis aprender mucho más con ellos en todo ese camino y podremos aprender la importancia que tiene precisamente comunicar la ciencia y hacer que no solamente la gente tenga en consecuencia el ha habido un incendio, sino el por qué el incendio es tan importante y afecta tanto a la salud del planeta y por supuesto a nuestra salud también. Así pues, nos vemos mañana en el ultimísimo día de este pedazo de congreso de la Semana de la Ciencia. Por favor, dejar vuestros comentarios, todas vuestras cosas abajo, darle apoyo, darle amor, que la ciencia y la fuerza os acompañe y mañana nos vemos en el último día.